están desesperados porque el país es... Amigos, continuamos con Debate Abierto. Bueno, y aquí vamos a hablar un poquito de todo, tiene que ver con la actualidad. A ver, administración de justicia, un año preelectoral y muchas cosas que están sobre el tapete en nuestro país con la licenciada Ana Matilde Gómez, aspirante por la libre postulación allí como candidata a diputada, también exdiputada, estuvo ya en la Asamblea Nacional, ex procuradora general de la Nación. Licenciada, yo creo que vamos a arrancar por aquí. A su juicio, en este 2023, ¿cuáles serían los 3 pendientes que tiene esta administración gubernamental? Porque en la práctica solamente queda un año de gobierno. Bienvenida a Debate Abierto. Muchas gracias, saludos a ambos y a todos los televidentes. Yo creo que el gobierno tiene más de 3 pendientes. ¿Verdad? Hay más de 3 pendientes. Hay un tema que es definitivamente ineludible, que por más que patearon la pelota, siempre va a ser hay una espada de Damocles en todos los gobiernos y en este va a ser una deuda no saldada, y es el tema del seguro social. Porque el seguro social es un tema que afecta a las finanzas del país, no solo a los asegurados. O sea, este es un tema que podría dar al traste con todo el sistema financiero. Más de 250,000 personas que tenemos pensiones, y que a partir de ahí entramos al mercado financiero, entramos al comercio. Primero compramos, nosotros somos consumidores, pero además también van a la banca a gestionar préstamos y demás. O sea, el colapso del seguro social puede significar arrastrar consigo el colapso del sistema financiero. Sobre todo que también muchos jubilados se ven en la necesidad de ir a las financieras, primero por falta de información y segundo porque el proceso de socialización los lleva a vivir al margen de la ley en muchos temas, en mucha documentación que la banca pide y que obviamente las financieras no. Y eso también es una debilidad del sistema. Bueno, todo, por ahí una derrama terrible. Así que ese es un tema pendiente. El tema de la educación va a seguir siendo un tema pendiente, por más que tengamos buenos esfuerzos y que se den pasos en positivo, siempre hay una deuda de arrastre que es imposible de saldar en un solo gobierno. Si no hay una política transversal y que trascienda gobiernos para que realmente se rescate, cosa que yo veo a veces hasta imposible, y no quiero ser negativa, pero cuando usted se encuentra personas que ya el sistema no las puede recuperar porque tienen 25, 30 años y usted se da cuenta que no pueden hacer lo básico para poder tener un proceso de socialización adecuado, no pueden sumar, restar, no pueden leer, no pueden llenar un formulario para el registro, para un empleo, una solicitud de empleo no la pueden llenar sola, que tienen una serie de deficiencias que son parte de la formación, que no pueden comunicar adecuadamente, no duran en los trabajos. Y si a eso usted le suma que el tema de la educación también va ligado al tema de la inserción en el mercado laboral, hay un gran pendiente con la informalidad. Este gobierno, como muchos otros, no ha podido, porque no hay una política clara en ese sentido, no ha podido golpear fuerte para eliminar la informalidad o para reducirla sustancialmente. Tenemos más del 50% de la población económicamente activa en la informalidad, lo cual significa que ni aportan al seguro social, y volvemos al primer pendiente, no aportan al seguro social, no se garantizan un futuro. Por lo tanto, siguen siendo dependientes del subsidio de 120, 125 a los 60, 75, no importa la edad que le pongan. Y eso es insostenible en el tiempo por la pirámide de población como se está invirtiendo, y vamos a ser más viejos que jóvenes. Así que... ¿Y el tercero? Es este que te hablo, de la educación, claro, que tiene que ver con la educación y la inserción laboral, claro. O sea, la reducción del empleo informal, la reducción de toda esa fuerza productiva que hay, que está desperdiciada porque no están garantizando ni su futuro ni abonando para el seguro social. Oiga, pero la gestión gubernamental o esta administración gubernamental ha dicho, bueno, lo que pasa es que 2 años de pandemia, todo se ha atrasado, no sé, tal vez el sustento, la justificación de que muchas de las cosas que tal vez estaban escritas en un papel en la época de campaña electoral no se han llevado a la práctica. Pero mire, licenciada Ana Matilde, cuando usted menciona esos 3 temas, son los mismos 3 temas con los que venimos navegando desde hace cuántas administraciones gubernamentales. Es decir, pareciera que nosotros no nos movemos desde hace un buen par de años de los mismos problemas cuando deberíamos ya estar pensando en otras cosas. Porque todos estos temas pendientes, porque están los otros microtemas, ¿no? El tema de los huecos en las calles, el agua potable, el tema, todos esos microtemas. Pero estos grandes temas y todos los demás
por supuesto que están impactados por algo mayor que se los traga, y es el colapso del sistema político. Porque el sistema político ha mostrado, por supuesto, ya sus últimos estertores. Estamos sobreviviendo porque enseguida vienen las elecciones y porque la pandemia, así como nos golpeó y retardó acciones, también nos dio un respiro para reclamar. La gente estuvo encerrada, la gente estuvo enferma, etcétera, etcétera. Así que eso también, de alguna manera, redujo el impacto de reclamo social. Por eso es que no extrañaría que en la medida que hay apertura, se van a ver los brotes en las calles. Bueno, se vio ya el año pasado, y producto de la incapacidad de las mesas o de los diálogos con los interlocutores que son antagónicos históricamente, por más que quieran decir a veces en televisión o retóricamente que se llevan bien y etcétera, son antagónicos por su propia naturaleza. Entonces, obviamente aspiran a cosas distintas, y en una mesa de diálogo que es coyuntural, que se plantea producto de la necesidad de aplacar un poco lo incendiario de las calles, no es como se van a resolver problemas que son estructurales y que son de arrastre y que son sustantivos, o sea, son de fondo. Y cuando las soluciones son solamente adjetivas o cosméticas, o sea, solamente para arreglar la forma y no para arreglar el fondo, que es lo que quisiera casarle con usted planteaba el año preelectoral, que lo más triste es que de aquellos que aspiran a la presidencia todavía no hemos escuchado, no estamos escuchando a un año de las elecciones a ninguno que diga cómo, no el qué lo sabemos todo, pero ninguno nos está planteando cómo va a resolver el problema de la Caja del Seguro Social y sus programas, sobre todo el de invalidez, vejez y muerte. Cosas como esas, eso es lo que quisiéramos estar escuchando de aquellos que aspiran a liderar o a dirigir el país. Bueno, licenciado, es que muchas veces también lo escuchamos, el qué y el cómo, pero cuando se llega al poder, lamentablemente, otra cosa es la que acontece. Porque ninguno se compromete con la transformación del sistema político. Y ese es el que está dando al traste con todo. Verá usted que el control es político. Digo, alguien puede presidir el país, pero el control político está en otro lado. El control político está en el epicentro de donde se manejan las decisiones presupuestarias y las decisiones políticas del país, que es en la Asamblea, no en la Presidencia de la República. Danilo. No, y más en este periodo en donde hubo una transferencia de poder real, la presidencia, que tradicionalmente era un centro de poder de mucha carga de decisión, le cedió mucho terreno a los diputados, además del que ya tienen por la naturaleza del poder legislativo. Ahora bien, todo parece indicar que lo que está prevaleciendo es la consideración del costo político y no la consideración ni del costo social ni del costo económico. Nadie quiere tomar la decisión, los últimos gobiernos no quieren tomar la decisión porque eso implica enfrentar un grado de desgaste frente a la población que obviamente quiere jubilarse cada vez más joven y trabajar menos años, que es un problema educativo en el fondo. En Panamá hemos perdido el concepto de dignidad que representa el trabajo. Yo quiero pasar a otro ámbito en el que usted también tiene mucha experiencia, la justicia. ¿Considera usted que la administración de justicia a escala de paz, por un lado, está a la altura de las necesidades que este país tiene? Porque esa es la justicia más requerida por el ciudadano común, la justicia de paz. Si ha estado funcionando, si merece reajustarse, si merece evaluarse. Y por otro lado, el sistema penal acusatorio. ¿Está el sistema penal acusatorio en concordancia a los requerimientos de las instituciones que intervienen en la ejecución de la ley? Me refiero a la fuerza pública. Varios aspectos tiene esta pregunta, y en primer lugar decir que la crisis del sistema de administración de justicia no ha acabado, ni va a acabar, ni termina con la designación de 2 o 3 personas que incluso por más esfuerzos que hagan, los antecedentes también llenan de frustración a la población, en el sentido de que usted puede tomar personas dentro del sistema y algunos pensarán eso era lo mejor, sacar el sistema, pero ¿y qué tal que cuando fueron jueces de circuito actuaron de una manera que ahora le da terror a la gente verlas en la corte, porque entonces en la corte tienen las casaciones de aquellos casos en los que sin que los puedan atender, los vieron como jueces de circuito y en segunda instancia los vieron sus propios asistentes? O sea, el sistema de administración de justicia no está funcionando. ¿Y qué ocurre? La justicia comunitaria de paz o la justicia de paz
no ha satisfecho las expectativas de una población que es altamente conflictiva. Los niveles de violencia intervecinal y demás, y las formas de expresión y de socialización comunitaria son muy violentas. Y la justicia comunitaria de paz se queda corta. Pero además también hay la politización del sistema de la justicia de paz, ¿no? Por la falta de recursos, por el control que quieren los alcaldes, la modificación que veo por allí, que lo que propone es que los alcaldes designen, lo cual era precisamente parte de lo que no se quería cuando se llevó la reforma, y era sacar de la égida de los alcaldes la posibilidad de controlar, porque usted sabe que antes era alcalde que no nombra corregidor no manda, ¿no? Eso era como una dinámica de poder. Entonces, eso había que eliminarlo. Y no se ha satisfecho porque no tienen la respuesta al tiempo que necesitan. Ni les pagan bien, ni los dotan de los recursos y también los espacios en los que ellos se desempeñan, que debieran ser espacios amigables para componer a los ciudadanos entre ellos y sus diferencias, no es el mejor. Pero hay otro gran trasfondo que tiene la justicia. El sistema penal acusatorio, que es un sistema bueno, en el camino demostró que tenía ajustes que hacer. Claro que hay que hacerlo. Pero más que la justicia penal, que es lo que hace noticia, lo que acapara los medios y demás, más del 80% del sistema no es la justicia penal. Es ese montón de casitos civiles donde la gente no está recibiendo la justicia, es decir, que le den a quien tiene la razón, sino que hay este sistema que en Panamá ha imperado del tráfico de influencias, de las grandes firmas que ponen magistrados, que conocen magistrados, que hacen lobby, que los llevan a comer, que se lo encuentran los fines de semana en sus casas de playa, o en aquí, o en las del campo. O sea, Panamá es un sistema de favores, de favoritismo, de un sistema de privilegios, prebendas burocráticas, de amiguismo, que históricamente nos ha acompañado, incluso con nuestro transitismo, ¿sí? Que tiene que ver con quién conoce a quién. Más les preocupa y les importa conocer al juez que dominar el derecho. A muchos abogados que litigan. Entonces el ciudadano no está recibiendo casos que demoran 6, 7, 8, 15 años en la esfera civil, dando vueltas, y esa familia o esas personas que tenían una diferencia por tierras o por una herencia familiar, que eso es también paz. Ese sistema está allí y calladamente no le da a cada uno lo que le corresponde, es decir, no le está dando al que tiene la razón. Y parece que hasta se normaliza, licenciada Matilde. Bueno, está normalizado en la medida que hay un sistema de administración de justicia que no puede responder a esas expectativas ciudadanas. Cuando tú tienes que estar dentro de un sistema 10 años y finalmente te das cuenta que porque fulano conoce al magistrado o conoce al juez, a ti te dan la vuelta en un caso que la evidencia está en el expediente. Porque si tú lees, te das cuenta que a veces nada más copian y pegan y hasta te das cuenta y dices, pero mira, venía toda la parte emotiva, Danilo Toro tenía razón, Danilo Toro lo hizo bien, Danilo Toro lo hizo bien, por lo tanto Danilo Toro queda condenado. ¿Pero qué pasó aquí? Entonces, tú te das cuenta que hay una incongruencia en algunas decisiones judiciales que están llevando a los ciudadanos también a niveles ya de agotamiento de un sistema que, bueno, ahora se enfrenta a una propuesta de reforma. Entonces, sí hay un sistema que está imposibilitado estructuralmente e individualmente, pero el tema no es solo de personas, es un tema también del diseño que necesita modernización, más digitalización, para que los procesos avancen y que las personas reciban en tiempo oportuno la respuesta de la justicia como un tercero imparcial. ¿Y quién derriba ese muro, licenciada? Un muro que está constituido, que se robustece cada año más. ¿Quién lo derriba al final del camino? Bueno, quien se atreva a hacer una verdadera transformación en el país que tiene que ver con el sistema político, la forma de las designaciones, la forma de los juzgamientos, todavía estamos empantanados en el que si un diputado, por primera vez en la historia, algún magistrado se atreve a abrirle un proceso, inmediatamente la Asamblea se activa, la Comisión de Credenciales, y activan las denuncias y las querellas contra los magistrados. Y ahí se paraliza la cosa. O sea, el sistema tiene muchos mecanismos de paralización que hay que atreverse a romper con el
rediseño del sistema o el modelo político que tenemos. Claro, un tema también importante, yendo en ese mismo hilo, es este tema de extinción de dominio. En la Asamblea se han estado haciendo evaluaciones, ya los diputados han dicho, hombre, si tratamos el tema, que todavía eso no se ha definido, aquí vamos a hacer cambios definitivamente importantes, porque como está, no conviene, pero sí se hace necesaria una ley de extinción de dominio. Es una deuda que está pendiente por los resultados, que serían muy positivos por el tema de narcotráfico y demás, que ya nosotros sabemos cómo está ese tema en el país, licenciada. Y no solo es el narcotráfico, sino una gran cantidad, hay todo un listado, una serie de delitos de crimen organizado, es decir, que son transfronterizos y que tienen una gran cantidad de recursos que impactan en un país como Panamá, que tiene una serie de ventajas competitivas y comparativas que así como nos hacen exitosos, nos pueden hacer vulnerables y en efecto nos los hacen. Y usted ve la contienda de poder, cómo hay el crimen organizado le está contendiendo poder a las organizaciones de la estructura formal, de poder formal y legal, en todas las áreas puerto y en todas las límites como Colón, Panamá con su San Miguelito que tiene características muy especiales y Chiriquí, por eso la violencia extrema que se ve en estas regiones del país, porque es un tema de territorios y de poder que tiene que ver con recursos. Yo creo en la extinción de dominio y la pregunta que uno se hace es, bueno, perfecto, si tienen ese juicio de valor respecto a que tiene muchos defectos, ¿por qué no lo debaten? Si en el debate es donde se puede modificar y se puede corregir, pero es que ya esto dejó de ser un tema jurídico. El tema de la extinción de dominio ahora cayó precisamente en el espacio electoral, porque esto ya no es ni preelectoral. El otro año son las elecciones generales, pero esto ya es electoral, todo lo que se está desempeñando. De hecho, está la libre postulación buscando firmas, ya vienen las primarias de los partidos, las convenciones, etcétera. O sea, ya estamos en actividad electoral y el otro año solamente se corona con las elecciones. Y tiene todas las deformaciones y las patologías socioculturales y políticas que el sistema ha arrastrado por siglos, bueno, por años, que es el tema del que hay para mí, el clientelismo, y no me importa tanto tu propuesta, sino en qué tú me vas a ayudar. ¿Por qué? Porque hemos condenado con este modelo fracasado político que tenemos, hemos condenado a gran parte de la población a no tener futuro, a pensar en la inmediatez, en el hoy. No tienen la capacidad de proyectar su vida a un mañana, porque se los robamos. Digo, no yo porque yo no he robado, pero los que roban les han robado ese futuro. Se los robaron, el modelo político se los robó. Porque entonces cada 5 años son los clientes de aquellos que quieren persistir en el poder y que ellos son 20 y 30 veces más ricos y esa población es 30 y 20 años más pobre. Claro que sí. No, y hay mucho que analizar en torno a este tema y yo creo que usted bien lo ha señalado, no es un año preelectoral, no, ya estamos y en eso un hace año que electoral. Y eso hace que el debate, por ejemplo, tan importante como la ley de extinción de dominio, haya dejado de ser jurídico para ser ahora un pulso de poder. Claro. De demostrar quién tiene realmente la capacidad o no de darle trámite a la cosa. Licenciada, mil gracias por habernos acompañado. Hay muchísimos otros temas, pero así están las cosas en el